En un edificio alto. No nos avisaron. En el mar. Murieron personas inocentes. En un tren. Todo se prendió fuego. Todo estaba ardiendo. Los desastres pueden comenzar con los más mínimos detalles. Cambiar el horario de apertura de un restaurante. Algo mal pegado. Un error de papeleo. Ahora, podemos combinar las últimas investigaciones con todas las fuentes de pruebas disponibles para que los expertos realicen un análisis forense de 3 desastres hasta el más mínimo detalle. De verdad, hay que tener pensamiento creativo. Tienes que retroceder y entender cada eslabón de la cadena. Unos gráficos de última generación nos revelarán los detalles más importantes en los momentos más importantes. Todo este desastre se podría haber evitado. Podemos diseccionarlos, meternos dentro o debajo, congelar el tiempo y rebobinarlo. Para analizar la ciencia del desastre. Europa, los Alpes. A 4.805 metros de altura. El Mont Blanc es la montaña más alta de Europa occidental. Por dentro de la sólida roca discurre un túnel de carretera de más de 11 kilómetros de longitud que une Francia con Italia. Cuando se inauguró en 1965, fue el túnel de carretera más largo del mundo. Tendrá 2 carriles de más de 3,5 metros de ancho y podrás atravesar el Mont Blanc en menos de un cuarto de hora. A finales de los 90, unos 2 millones de vehículos atravesaban el túnel cada año. El túnel está diseñado al detalle para que los conductores pasen sin peligro. Hay detectores de humo y de calor a lo largo de toda la longitud del túnel. Hay salas para refugiarse con su propio suministro de aire independiente y también hay teléfonos de emergencia y extintores cada cierta distancia. Incluso con la perspectiva actual, el túnel supone un logro extraordinario de la ingeniería. Pero el 24 de marzo de 1999, los sistemas de seguridad fallaron. Se produce un incendio mortal en las profundidades del túnel. Tardaron más de 2 días en extinguirlo. Murieron 39 personas. Es uno de los desastres en un túnel de carretera más mortales de la historia. Ahora, analizando todas las pruebas disponibles, reconstruiremos digitalmente el desastre del túnel de Mont Blanc para responder a una pregunta. ¿Qué salió mal? Tenemos diversas pruebas que podemos analizar para entender el incendio. Están los restos de 36 vehículos que quedaron atrapados en el túnel tras el incendio, tenemos declaraciones de testigos y también tenemos los datos de una serie de sensores ubicados por todo el túnel. La primera prueba del desastre procede de uno de esos sensores. A las 10:52, un detector de humos en el área de descanso 18 activa una alarma en la sala de control del extremo francés. Concuerda con el testimonio de un testigo, el conductor de camión Gilbert de Graaf. Miré por el retrovisor y vi humo a la derecha, pero no mucho. Puse las luces de emergencia para avisar a los que venían detrás de mí de que había un problema para evitar un accidente. Según declaró, de Graaf paró en el área de descanso 21. En cuestión de minutos, se produjo un incendio en su camión. Las imágenes en vídeo revelan la impresionante consecuencia del pequeño incendio en un camión. Vemos la estructura calcinada del camión en el área de descanso 21, a mitad del camino del túnel hacia el lado italiano. Pero vemos 35 vehículos destrozados a cada lado del camión. Tenemos 22 camiones, 10 coches, 2 vehículos de emergencia y una motocicleta, todos desperdigados en una distancia de unos 800 metros. Las pruebas están claras. El desastre comenzó cuando salió ardiendo el camión de Graaf. Pero los registros muestran que hubo al menos 17 vehículos que salieron ardiendo en el túnel en el pasado sin que nadie falleciera. ¿Por qué este incendio fue tan mortal? Con los datos de las salas de control del túnel podemos armar el eje cronológico del desastre.
Graban al camión de Grave pasando por el peaje y entrando por la entrada francesa del túnel sobre las 10:46. 6 minutos más tarde, a las 10:52, se activa el detector de humos del área de servicio 18, la primera alerta del desastre. Pero hasta que no fueron las 10:55, 3 minutos después, los operarios no evitaron que entraran más vehículos por ambos lados del túnel. ¿Por qué no se cortó inmediatamente el acceso al túnel? El túnel estaba equipado con 2 salas de control, una en el extremo francés y otra en el extremo italiano. Gracias a la documentación, sabemos que los sensores del extremo francés del túnel mandan los datos a la sala de control francesa y los del extremo italiano del túnel a la sala de control italiana. Eso significa que cuando se activa la alarma en el área 18, los italianos no tenían ni idea porque los sensores solo se activaron en el extremo francés. Y la lectura del sensor francés solo indica un poco de humo. Podría ser del motor de un vehículo que estuviera contaminando mucho. Los italianos solo fueron conscientes del desastre que se les venía encima cuando recibieron una llamada de emergencia. Los italianos avisaron inmediatamente a los franceses de que había un incendio grave. Esto implica que el túnel no quedó cerrado al tráfico hasta 9 minutos después de que el camión de Grave entrara y 3 minutos después de que se activara el sensor de humos. Puede que no parezca mucho tiempo, pero es una eternidad si hay un vehículo ardiendo. Para daros un poco de contexto, en ese tiempo entraron 18 camiones y 10 coches más en el túnel. De las 39 personas que murieron en el incendio, 37 entraron en el túnel en ese intervalo de 9 minutos. ¿Por qué se descontroló el desastre con tanta rapidez? Según el manifiesto del camión, llevaba 12 toneladas de harina y 9 toneladas de margarina. Una carga que la mayoría de personas considerarían bastante inocua. Pero la fabricación del camión revela un problema oculto. Como llevaba margarina, el camión estaba refrigerado y por tanto aislado. El aislamiento se consigue con un material llamado poliuretano, que es muy inflamable. Una vez que el incendio pasó de la cabina a la caja, la estructura empezó a quemarse. Cuando el aislante salió ardiendo, creó un nuevo peligro totalmente inesperado. Eso empezó a calentar la margarina. En ese momento, la margarina empezó a derretirse. Como resultado, empezó a fluir y a producir un vapor inflamable. En ese momento, comenzaron los verdaderos problemas. No fue el camión ardiendo lo que provocó el desastre, sino la margarina. A medida que se va extendiendo el incendio y la margarina y su empaquetado se empiezan a derretir y a salir por la parte trasera del camión, esa horrible mezcla ardiendo empieza a escurrirse lentamente por la cuesta del túnel hacia los vehículos que se acercaban. La situación pasó de ser un pequeño incendio en un camión a un desastre mortal. Tras el incendio, hallaron a 27 víctimas aún en sus vehículos. ¿Por qué esas víctimas no esquivaron simplemente el incendio que había extendido la margarina? Encontraron a 4 de los coches de pasajeros que entraron después de que entrara el camión de Grave en un ángulo que nos sugiere que intentaron dar la vuelta para escapar del humo y el calor. ¿Por qué no consiguieron escapar? A medida que un fuego va ardiendo, va llevándose el oxígeno del aire. El problema es que los motores de los vehículos necesitan oxígeno para funcionar. Parece que el humo no tenía suficiente oxígeno para que los motores siguieran funcionando. Sin poder escapar, las víctimas murieron a causa del humo tóxico antes siquiera de que las llamas los alcanzaran. Pero hay un patrón curioso entre estas bajas. Todas las muertes se produjeron en el extremo francés del incendio del camión. No murió ninguna persona en el extremo italiano. ¿Por qué? Los datos de los detectores de humos muestran que el humo viajaba a unos 7 km por hora en la zona cercana al camión de Grave, pero viajaba a unos 24 km por hora según se acercaba a la entrada francesa. Esta prueba muestra que el humo se alejaba a toda velocidad del extremo italiano. ¿Qué hizo que el humo actuara así? Los planos del túnel muestran que se diseñó con 5 conductos de ventilación en el extremo francés y 5 conductos idénticos en el extremo italiano.
Aunque 4 de los conductos de ventilación solo podían funcionar en una dirección, el conducto de ventilación 5 se podía cambiar para que pasara de escape a suministro. Según las declaraciones de testigos, los italianos del centro de control vieron que la gente huía del túnel en el extremo italiano y activaron el conducto número 5 para que entrara aire fresco. Pero según las declaraciones de testigos, en el extremo francés, el conducto 5 seguía configurado como escape. El extremo italiano hace que entre aire. El extremo francés lo saca. Al hacer que entre aire a máxima velocidad por el conducto número 5, se crea una corriente de humo que va hacia el extremo francés. Las pruebas sugieren que este humo que se movía tan rápido pudo provocar el fallecimiento de las personas en el extremo francés. Pero queda una última pregunta. ¿Qué inició el incendio en el camión de De Graaf? Según las declaraciones del conductor del camión, De Graaf, primero vio salir humo en el túnel de Montblanc que salía de debajo de la cabina. El camión de De Graaf tenía el motor debajo de la cabina. Si vio que salía humo debajo de él, podemos pensar que la posible causa fue un incendio en el motor. Otros conductores dijeron que vieron que salía humo de la cabina de De Graaf poco después de que entrara en el túnel. Eso sugiere que el incendio se inició o poco después de que entrara en el túnel o incluso antes de entrar. ¿Puede ser que el motor de De Graaf se incendiara al acercarse al túnel? Puede que la respuesta sea simple geografía. El túnel está en los Alpes, y los Alpes son las montañas más altas de Europa. Tienes que subir una carretera serpenteante de 4 kilómetros por la que asciendes a 1200 metros de altitud. Imagina que vas conduciendo un camión con una carga pesada y el aire cada vez está más cargado a medida que vas subiendo de altitud y el motor tiene que trabajar cada vez más. En 4 de los 5 últimos casos registrados en los que los bomberos tuvieron que apagar incendios en camiones, la causa más probable de dichos incendios fue un sobrecalentamiento del motor. Como ese infierno resultó ser tan destructor, no sobrevivieron suficientes pruebas como para demostrar de forma definitiva cómo se inició el incendio. Pero ahora podemos identificar la cadena de acontecimientos que acabó provocando ese desastre. Al entrar el camión de De Graaf en el túnel, se produce un pequeño incendio en el motor, posiblemente debido a un sobrecalentamiento. El incendio se propaga rápidamente y De Graaf abandona su camión ardiendo como a mitad de camino. El calor de la cabina prende fuego al aislante inflamable que rodeaba el cargamento de margarina. El calor del incendio empieza a derretir y a vaporizar la margarina y toda la mezcla inflamable sale por la parte trasera del camión. Los líquidos ardiendo, entre ellos la margarina, el combustible y el aceite, recorrieron el túnel extendiéndose más de 800 metros. Los operarios italianos invierten la ventilación para ayudar a la gente a escapar, pero esto dirige inintencionadamente el humo tóxico hacia el extremo francés del túnel. Los vehículos del túnel se paran debido a la falta de oxígeno y el humo se mueve demasiado rápido como para poder escapar a pie. Mueren 39 personas. Tras el incendio, el túnel estuvo cerrado casi 3 años. Se reformó completamente para incluir mejor seguridad y operativa. Se han instalado sensores que detectan si un camión se está sobrecalentando incluso antes de entrar en el túnel. Y ahora hay un nuevo túnel subterráneo de escape con un suministro independiente de aire fresco que funciona a lo largo de todo el túnel. Uno de los cambios clave tras el incendio es que ahora hay un parque de bomberos en mitad del túnel. Lo supervisa una sola autoridad. El desastre puede desatarse en los lugares más inesperados, en un viaje en coche por los Alpes o en algo tan aparentemente normal como un día de compras. Seúl, Corea del Sur. 1995. Los grandes almacenes Sampoong son un símbolo rosa del éxito comercial de Corea del Sur. Están ubicados en el corazón de una de las zonas más deseadas y ricas de la ciudad. La gente acude en masa. El centro comercial Sampoong llevaba solo 6 años abierto y por él pasaban 40.000 clientes al día, lo que les reportaba poco menos de $4 millones a la semana. 29 de junio de 1995, un día ajetreado.
Había más de 1000 clientes en el centro, con los coches aparcados en el sótano, comiendo en la zona de restaurantes de las plantas superiores y comprando entre medias. A las 5:57 se derrumba el ala norte. El centro lleno de gente queda reducido a escombros en menos de 20 segundos. Hay más de 900 personas heridas. 502 personas murieron. Fue el peor desastre en tiempos de paz que había vivido jamás Corea del Sur y tuvo como resultado investigaciones policiales, múltiples detenciones y una reforma de la política del gobierno. Gracias a un análisis detallado del lugar del accidente, a las pruebas fotográficas y a las declaraciones de testigos, reconstruiremos digitalmente el desastre de Sampung para responder a una pregunta. ¿Qué falló? ¿Qué sabemos del ala malograda de los grandes almacenes? Los grandes almacenes Sampung eran un edificio de 9 plantas, 4 plantas subterráneas y 5 por encima. Cuando falla un edificio, los principales sospechosos son siempre los cimientos que sujetan toda la estructura, y los registros de la construcción de Sampung apuntan a un posible problema con ellos. Los grandes almacenes Sampung se construyeron encima de un vertedero. Podríamos pensar que el terreno no estaba bien consolidado y que no tenía suficiente firmeza y que eso provocara problemas estructurales. ¿Esta teoría la avalan las pruebas? En las pruebas fotográficas no vemos nada que sugiera que pudiera haber un problema en los cimientos. De hecho, muchas personas sobrevivieron solo por estar en el sótano. Esto indica que la causa del derrumbamiento no eran ni los cimientos ni el sótano. Lo cual se ve confirmado por la declaración clave de un testigo, un guardia de seguridad. Si el techo cedió, entonces el derrumbamiento debió comenzar arriba. El edificio se derrumba hasta el sótano. Es un milagro que sobreviva nadie ahí abajo. ¿Podría ser un fallo de diseño de todo el edificio? Los grandes almacenes Sampung derrumbados se construyeron con una estructura de losa plana. Un diseño común de los edificios de varias plantas es instalar losas planas una encima de otra, soportadas por columnas. Y las columnas van una encima de otra para canalizar las cargas de la parte superior del edificio directamente a los cimientos de manera continua. La construcción con losas planas es algo ampliamente usado en todo el mundo. Si cumples las reglas y tienes cuidado con los detalles, funciona perfectamente. El diseño de Sampung no tiene nada de sospechoso. ¿Puede ser un problema de construcción? Puede que encontremos una pista en la evolución del objetivo del edificio. Los grandes almacenes Sampung no se concibieron inicialmente como tal, sino que estaba previsto que fuera un edificio de oficinas. Solo después de las primeras aprobaciones se cambió a edificio comercial. El diseño de ingeniería de un centro comercial es radicalmente distinto al de una torre de oficinas. Para empezar, un edificio de oficinas normalmente usa ascensores, pero un centro comercial necesita grandes escaleras mecánicas. Necesitan agujeros grandes en las losas de hormigón del suelo. Eso no solo debilita el diseño, sino que requiere compuertas cortafuegos para evitar que un incendio se propague por esos agujeros. Las compuertas no forman parte del diseño original. Para instalarlas, hay que hacer más cambios preocupantes. No solo tuvieron que retirar grandes trozos de las losas, sino que también, en varias plantas, tuvieron que recortar algunas columnas. Son las columnas de hormigón que mantienen en pie al edificio. Ese tipo de modificaciones debilitaron significativamente la estructura de las losas planas, pero en este caso estaban todas dentro de los márgenes de lo permitido en la legislación de edificios. No debieron provocar el derrumbamiento de la estructura, así que debió de ser otra cosa. Hay otra pista en la historia del edificio que podría explicarlo.
Cuando se diseñó originalmente, era un edificio de 4 plantas, pero al terminar tenía 5 plantas de altura. Pusieron una 5ª planta sobre una estructura ya debilitada. Una planta completa más. ¿Podría ser la explicación del derrumbamiento? Según los informes de construcción, la nueva planta superior debía tener una carga ligera. Eso reduciría el exceso de carga del edificio. Según los diseños iniciales de la 5ª planta, allí habría una pista de patinaje. Obviamente, una pista de patinaje es un espacio mayoritariamente abierto que solo soporta el peso de la gente que va patinando. Pero no se construyó nunca ese diseño ligero. Tras conseguir la aprobación, se cambió el uso y se convirtió en una planta de restauración. Y eso no se parece en nada a una pista de patinaje. Los restaurantes, obviamente, tienen mesas, sillas, personas sentadas comiendo y en ocasiones equipos muy pesados para ofrecer esos servicios. Esto lo cambia todo. Los cálculos de la carga estructural de la pista de patinaje sugerían que necesitaría un soporte de 1 tonelada por metro cuadrado. Cuando se cambia a planta de restauración, la carga sube a 1,5 toneladas por metro cuadrado. Pero no lo recalcularon y es un aumento muy significativo en la carga. Las pruebas fotográficas del lugar revelan pistas que avalan que esa planta extra era naturalmente más débil que las plantas inferiores. Hubo una gran discrepancia respecto al diseño original. Las columnas debían medir 80 centímetros de diámetro con 16 barras de acero. Pero las columnas de las plantas 4ª y 5ª no eran así cuando se terminó el edificio. Esas barras son el refuerzo de acero que queda oculto dentro de las columnas de hormigón. 8 de las 16 columnas pasaron de tener un diámetro de 80 centímetros a uno de 60 centímetros y la cantidad de acero reforzado que tenían las columnas fue de la mitad. Esa decisión tiene consecuencias. Reducir el tamaño de las columnas debilita la estructura. La reducción de diámetro también significa que se ejerce la misma presión en una zona de techo mucho más pequeña. Este aumento de la presión puede provocar que las columnas literalmente atraviesen el suelo de arriba. Se conoce como fallo por punzonamiento. Al analizar las fotografías del desastre, vemos claramente que esto ocurrió. El refuerzo de acero estaba originalmente en las losas del suelo que estaban en los ángulos correctos respecto a la columna. Pero la columna ha perforado la losa del suelo y se ha girado 90 grados y doblado contra la columna. Sin lugar a dudas, es un fallo por punzonamiento. A pesar de sus muchos defectos, Sampun estuvo en pie 6 años. ¿Qué provocó el derrumbamiento final? La declaración de un testigo, un cocinero que trabajaba en un restaurante de la 5ª planta, proporciona una pista esencial. Al ir a las escaleras de emergencia, se desploma el techo. Solo hay algo encima de la 5ª planta. El tejado. Esta foto realizada el día del derrumbamiento muestra claramente el comienzo del fallo por punzonamiento. ¿Qué provocó que el tejado fuera tan vulnerable? El análisis de las imágenes aéreas de 1989, el año anterior a la inauguración de Sampun, muestra otra modificación no autorizada al diseño. Aparatos de aire acondicionado. Decidieron instalar aparatos de aire acondicionado muy grandes en el tejado. Y no se mencionan en el diseño original. Los aparatos de aire acondicionado de Sampun pesan 15 toneladas cada uno. Cuando se ponen en funcionamiento, se llenan de agua. Eso duplica el peso hasta las 30 toneladas. Y hay 3. Una vez presentados y aprobados los planes estructurales, compraron los aparatos que, obviamente, aumentaron considerablemente el peso en la parte superior de la estructura. Esta imagen aérea muestra los aparatos de aire acondicionado ubicados originalmente en la zona este del edificio. Pero en las imágenes del derrumbamiento se ve claramente que están en la zona oeste. Movieron los enormes aparatos de 15 toneladas. ¿Pudo esto provocar el derrumbamiento?
Unos 2 años antes de que se derrumbara el centro comercial Sampoon, los registros confirman que se movieron los gigantescos aparatos de aire acondicionado tras recibir quejas por el ruido. Son aparatos inmensos y muy pesados. Tenían que haber alquilado una grúa para levantarlos con cuidado y moverlos al otro lado. Pero no fue eso lo que hicieron. La empresa trasladó los aparatos de aire acondicionado cargándolos en carros y llevándolos a través del tejado. Un tejado soportado por unas columnas demasiado pequeñas. Según las pruebas aportadas por los testigos, no pudieron soportar la concentración de la carga. Se formaron grandes grietas cuando movieron los aparatos de aire acondicionado de una parte del tejado a la otra. Parece que una columna que había bajo el aire acondicionado, la columna 5T, fue la que más sufrió. Con el tiempo fueron apareciendo más grietas, sobre todo alrededor de la columna 5E. El hecho de que las grietas se concentraran alrededor de una de las columnas puede indicar que se va a producir un fallo por punzonamiento en poco tiempo. Ya podemos armar el puzzle para explicar el desastre de Sampoon. Unos 2 años antes del derrumbamiento, trasladaron en carros por el tejado 3 aparatos de aire acondicionado de 15 toneladas. Esto sobrecarga las columnas demasiado pequeñas de las plantas cuarta y quinta. Aparecen grietas en las losas del techo por encima de esas columnas. Esas grietas son inestables. Aumentan con las vibraciones de los aparatos de aire acondicionado. Las grietas en el tejado provocadas por los aparatos de aire acondicionado se van extendiendo. Hubo varias advertencias en los 2 años posteriores al traslado de los aparatos de aire acondicionado. Vieron grietas en la 5ª planta, pero las ignoraron. A las 5:57 de la tarde del 29 de junio, el techo falla por punzonamiento. Probablemente comenzó en la columna 5E. Entonces cae el peso del techo más 90 toneladas de aparatos de aire acondicionado y todo impacta contra la planta inferior. La estructura principal, debilitada por las modificaciones para instalar escaleras mecánicas y compuertas cortafuegos, cae tras la avalancha de las plantas superiores derrumbadas. Después eso cae y continúa el derrumbamiento piso por todo el edificio. El edificio cae por completo en menos de 20 segundos. Hay miles de personas dentro. 502 de ellas fallecen. Tras el desastre, se descubre por fin la verdad sobre el debilitamiento extremo del edificio. La investigación posterior revela que John Lee, el propietario del edificio, realizó esos cambios en la construcción en contra del consejo de las empresas de ingeniería que trabajaban en él. John Lee fue declarado culpable de negligencia criminal y fue condenado a 10 años y medio en la cárcel. Su hijo, el CEO, fue declarado culpable de homicidio accidental y corrupción y fue condenado a 7 años. En total declararon culpables de corrupción a 12 oficiales como consecuencia de esta catástrofe. El derrumbamiento del edificio Sampoon tuvo un efecto muy profundo en la sociedad coreana. El público quedó impactado por la catástrofe y hubo protestas durante meses. Incluso hubo enfrentamientos en las calles tras el incidente. Un programa nacional de investigación de edificios reveló que había cientos de edificios que habían incumplido de forma grave los códigos de ingeniería y seguridad y varios estaban al borde del derrumbamiento. La conclusión final de la investigación del gobierno fue que solo el 2% de los edificios altos cumplían realmente con los códigos de seguridad. El edificio Sampoon se derrumbó a la vista de todos. Pero algunos desastres se producen sin que nadie se dé cuenta. Río Susquehanna, Pensilvania. La gigantesca central nuclear de 3 Mile Island produce suficiente energía para abastecer a 900.000 casas estadounidenses. Desde los años 50 le estuvieron vendiendo al público estadounidense que la energía nuclear era una fuente increíble de energía, que sería una energía limpia, barata y eficaz. La vida en la era nuclear, joven, pero cada vez más extendida, será más rica y significativa. La energía nuclear iba a revolucionar Estados Unidos. El 28 de marzo de 1979, a las 4 de la tarde, ese sueño murió. Se han producido graves problemas en la planta nuclear de 3 Mile Island en Pensilvania.
Los operarios de la enorme planta nuclear pierden el control del reactor 2. 3 Mile Island está al borde del desastre. Existe el riesgo de fusión del núcleo. Y sabemos lo mortal que puede ser eso. 3 Mile Island estaba pasando por un proceso muy parecido al que acabó provocando el cataclismo de Chernóbil. Pensad en la zona que rodea a Chernobyl, inhabitable durante las próximas décadas, e imaginaos que eso pasa en mitad de Pensilvania. Cruzando directamente el río, hay unas 5.000 personas que viven en Londonderry Township. Atención, por favor. Se ha declarado el estado de emergencia en 3 Mile Island. Gracias a las declaraciones de testigos, los datos de la sala de control y los restos del reactor dañado, reconstruiremos digitalmente el desastre. ¿Cómo pudo salir todo tan catastróficamente mal? Nadie percibió los primeros síntomas del desastre en la planta nuclear de 3 Mile Island. Los problemas comenzaron con un detalle relativamente pequeño. Según los registros de la planta, comenzó en la unidad que albergaba el reactor número 2. Gracias a los datos del accidente, podemos diseccionar digitalmente lo ocurrido en esta parte de la planta. Los operarios informan inicialmente de un fallo de la bomba de agua. Esta parte del sistema genera vapor para los generadores de electricidad, extrayendo volúmenes increíbles de calor nuclear del agua que rodea el núcleo del reactor. Según los registros, a las 4 de la madrugada, la bomba de agua dejó de funcionar. El problema es que el agua fría es absolutamente fundamental para que el reactor funcione de forma segura. Un reactor nuclear es un poco como ricitos de oro. Tiene que estar a la temperatura adecuada. Si produces demasiado poco calor, no vas a producir vapor. Y las turbinas no van a funcionar. Pero si produces demasiado calor, es incluso peor. Mientras extraigas el calor a la misma velocidad que se produce, todo va bien. Sin un flujo de agua refrigerante, la enorme cantidad de calor que se genera de forma continua dentro del reactor ya no se libera. Que fallaran las bombas de agua no debió haber sido un problema tan grande por sí mismo. Hay bombas de apoyo. En la sala de control vieron que se habían encendido los pilotos que decían que estaban funcionando las bombas de apoyo, lo cual parece una buena noticia. Pero por desgracia, aunque las bombas de apoyo estaban funcionando, en realidad el agua no fluía. ¿Qué pasó con las bombas de apoyo? Según los registros de mantenimiento, unos días antes se habían realizado unas pruebas y esas pruebas requerían cerrar las válvulas de las bombas. Simplemente no volvieron a abrirse. Por lo que sabían en la sala de control, las bombas estaban funcionando. No tenían ni idea de que ya no se estaba refrigerando el reactor. Es fundamental que haya un delicado equilibrio para que una central nuclear funcione. La central seguía produciendo calor, pero no se estaba liberando. El desastre estaba servido. Pero hay múltiples capas de sistemas de seguridad en el reactor de 3 Mile Island. ¿Por qué no protegieron a la central? Según los registros de la central, tan solo 3 segundos después del fallo de la bomba empezaron a subir tanto la presión como la temperatura dentro del reactor, debido a la inmensa cantidad de calor que genera el núcleo. A medida que aumenta la temperatura dentro del reactor, el agua que hay dentro empieza a expandirse y eso aumenta la presión que hay dentro del reactor. El exceso de presión es peligroso, por lo que esto provoca que se active otro sistema de seguridad automático. Según los registros de la central, 8 segundos después de que se parara la bomba, una válvula de seguridad responde al aumento de la presión abriéndose. Esto extrae el refrigerante para el reactor que reduce la presión hasta niveles seguros. Según los registros, 5 segundos después de abrirse la válvula, se activa otro sistema de seguridad. Los sistemas de control del reactor detectaron el aumento del calor y decidieron bajar las barras de control. Eso significa que absorberán algunos de los neutrones, lo cual amortigua la reacción nuclear y retira la principal fuente de calor en el interior del reactor. Se activaron automáticamente esos sistemas de seguridad tal y como se habían diseñado, y eso era exactamente lo que los operarios de la sala de control esperaban en esta situación que estaba empeorando tan rápidamente. 13 segundos después, la presión de la cámara del reactor desciende hasta niveles seguros.
La válvula de seguridad ha cumplido su misión y se apaga el piloto que indica que está abierta. En realidad, ahora sabemos que los operarios de la sala de control vieron un piloto en el panel de control, que pensaban que significaba que se había cerrado la válvula. Pero eso no concuerda con los registros de la planta. Estos muestran que la presión del reactor siguió bajando. Sin embargo, el piloto le daba a entender a los operarios que la válvula de seguridad que inició la bajada de presión ya estaba cerrada. Pero los diagramas de la planta cuentan otra historia sobre ese piloto. Se lanzó la orden a la válvula de seguridad, pero el piloto no indicó si la válvula había obedecido la orden. El piloto no indica qué está haciendo la válvula. Eso implica que hay una explicación muy sencilla para la caída de la presión. La válvula de seguridad no está cerrada, está bloqueada en posición abierta. Three Mile Island está diseñada para funcionar con presión, pero si la válvula de seguridad se queda bloqueada abierta, el refrigerante se evapora, desaparece. Aunque el reactor se ha apagado solo, sigue necesitando refrigerante. El reactor sigue produciendo calor residual, se denomina calor por desintegración nuclear, y se mantiene en el tiempo. Y mientras eso ocurre, necesitas agua que lo refrigere. La temperatura del núcleo sigue aumentando y hay riesgo de fusión. Nadie de la central ni del pueblo cercano tiene ni idea de que les acecha un desastre nuclear. El riesgo de fusión de un reactor nuclear es tan grave que crearon un sistema denominado Sistema de Refrigeración del Núcleo de Emergencia como sistema de apoyo que inunda de agua a gran presión el reactor nuclear en caso de emergencia. Los registros muestran que a medida que siguieron bajando los niveles de refrigerante en el reactor, el sistema de refrigeración de emergencia se activó automáticamente, pero según el testimonio de los testigos, un minuto después los operarios lo apagaron. Probablemente apagar el sistema de refrigeración de emergencia fuera el error más peligroso de toda esta crisis. ¿Por qué apagaron un sistema tan esencial? Three Mile Island está al borde de la fusión nuclear y nadie es consciente. No se puede ver directamente la cámara del reactor, así que los operarios de la sala de control tenían que imaginarse un poco lo que pasaba dentro del reactor. Tienen que observar todos los interruptores, diales y agujas del panel de control y armar las piezas del puzzle. Y esta vez lo hacen mal. Ellos creen que lo que pasa es que está aumentando el nivel de agua de otra parte del sistema de agua y les habían advertido de que nunca debían dejar que subiera el nivel del agua demasiado. Así que apagan el sistema de refrigeración del núcleo de emergencia antes de que haya demasiada agua. Efectivamente, esa es la última línea de defensa contra una fusión. Y la acaban de apagar. Según las declaraciones de los testigos, a continuación los operarios empeoraron aún más la situación. Como seguían pensando que el problema era que había demasiada agua dentro del reactor, abrieron algo denominado sistema de alivio, que hizo que se liberara incluso más refrigerante del núcleo recalentado. Casi 80 minutos después del comienzo de la crisis, los operarios de la sala de control informan de que se están produciendo unas vibraciones muy altas en el reactor. No es muy buena señal escuchar sonidos de golpes y roturas en un reactor nuclear. Lo que pasó fue que los niveles de refrigerante del reactor eran tan bajos que las bombas intentaban hacer circular vapor además de agua, y no están diseñadas para ello. La situación iba de mal en peor. El nivel de agua es catastróficamente bajo, pero los operarios no se dan cuenta. En lugar de darse cuenta, preocupados porque las bombas estén estropeadas, las apagan. Y es una decisión horrible porque implica que no llegue absolutamente nada de agua al núcleo para enfriarlo. A lo largo de toda la crisis, sigue escapando la apreciada agua refrigerante por la válvula de seguridad atascada. Según el ritmo de pérdida de refrigerante, creemos que sobre las 6 de la mañana, es decir, 2 horas después del comienzo del desastre, el agua era tan baja que llegaba por debajo de las barras del reactor. La cosa se ponía seria. Es el comienzo de una fusión del núcleo, exactamente lo que provocó el desastre de Chernóbil. La temperatura del reactor es tan alta que las barras nucleares se empiezan a derretir.
Por ello empiezan a formar un desecho radioactivo horrible conocido como corio, que empieza a caer hacia el fondo del depósito a presión. Si el corio incandescente se derrite por el depósito de acero del reactor, pueden liberarse enormes cantidades de radiación durante años. El corio que se produjo en el desastre de Chernóbil sigue siendo mortalmente radioactivo 40 años después del accidente. Pensilvania está al borde de una catástrofe nuclear. A las 6:18, 2 horas y 18 minutos después del comienzo de la crisis, la sala de control por fin se da cuenta de que la válvula de seguridad está atascada. En ese momento, ya se había derretido la mitad del combustible nuclear. Se disparan las alarmas de radiación de toda la planta. Los operarios empiezan a tener indicios de la gravedad del accidente. Declaran el nivel de emergencia. En ese momento, Three Mile Island está a tan solo media hora de una fusión total del núcleo. Solo en ese instante la gente del exterior se empieza a dar cuenta de la gravedad de la situación. Solo queda una opción: volver a inyectar agua en el reactor recalentado cueste lo que cueste. Los operarios por fin ponen en marcha los protocolos de refrigeración de emergencia. Esto evita una catástrofe nuclear por los pelos. Pero restaurar un flujo continuo y fiable de refrigerante lleva casi 16 horas. Finalmente, empieza a bajar la temperatura del núcleo. En ese momento, el interior del reactor quedó reducido a 20 toneladas de desechos radiactivos que descansaban en el fondo del depósito. El reactor 2 queda destruido. Nunca volverá a generar electricidad. Tuvimos mucha suerte de que no se derritiera y saliera del depósito a presión hasta el medio ambiente. De haber sido así, habría irradiado cientos de kilómetros cuadrados de Pensilvania. Three Mile Island estuvo muy cerca de ser un desastre nuclear muy grave. Ahora podemos reunir todas las pruebas para explicar la fusión de Three Mile Island. A las 4 de la madrugada del 28 de marzo, deja de funcionar una bomba que hacía circular agua por las turbinas. Las válvulas de las bombas de apoyo están cerradas, así que no se accionan. El refrigerante del reactor empieza a calentarse al instante y se dispara la presión. El aumento de la presión provoca automáticamente que se abra una válvula de seguridad y las barras de control caen para apagar el núcleo. Una vez apagado el reactor nuclear y dado que estaba cayendo la presión, la válvula de seguridad debería haberse cerrado. El piloto indicaba que estaba cerrada, pero en realidad se había quedado atascada abierta. El agua refrigerante sale del reactor a través de la válvula atascada. Esto activa el sistema de refrigeración de emergencia. Como los operarios no le encuentran sentido a las indicaciones que ven, apagan el sistema de refrigeración de emergencia. Creen que están siguiendo el protocolo. Entonces sale aún más refrigerante del reactor. Una decisión desastrosa. 2 horas después del comienzo de la crisis, empieza a fusionarse el núcleo. Three Mile Island estuvo a punto de convertirse en el Chernóbil de Estados Unidos. No sé si está bien decir que tuvimos suerte, pero este desastre podría haber sido muchísimo peor. El 1 de abril, 4 días después de que se parara la bomba de agua, se declara oficialmente que la crisis ha finalizado. Comienzan las tareas de limpieza. 140.000 personas han abandonado la zona. Las personas que habían abandonado sus casas ya están volviendo. Incluso están haciendo bromas. Llevan camisetas en las que pone "Soy de Harrisburg" y "Brillo en la oscuridad". El coste de las labores de limpieza superó los $1.000 millones. Tardaron 14 años y el reactor número 2 está irrecuperable. La verdadera consecuencia tras el desastre de Three Mile Island fue la pérdida de confianza del pueblo respecto a la energía nuclear. El público estadounidense no volvió a ver la energía nuclear de la misma forma. Aunque nadie salió herido en el accidente y no se liberó material reactivo, se canceló la construcción de más de 100 centrales nucleares antes de poner siquiera la primera piedra.